Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir unos canapés deliciosos para despedir el año. Espero que disfruten mucho de la receta. Vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar ya con la preparación de estos tres deliciosos canapés. Vamos a empezar con el de queso con pimientos. Les recuerdo antes que todos los ingredientes aparecen en la descripción del video, así como un enlace que los lleva a las recetas para que las puedan imprimir. Y también van a encontrar un enlace para conocer todos los cursos en línea que tenemos disponibles. Vamos a iniciar poniendo aquí el queso amarillo, que es queso cheddar. Yo les recomiendo mucho más que utilicen queso así en trozo que del que viene rebanado, pero lo que encuentren está bien. Voy a agregar aquí el queso. Después vamos a agregar un pimiento, de estos pimientos que vienen ya enlatados, pelados, que ya están listos para utilizarse. Vamos a agregar uno completo y voy a agregar crema. Crema no les voy a poner la cantidad porque la vamos a ir agregando poco a poco. Es la cantidad necesaria a que nos quede una mezcla espesita, porque estos canapés van a ir con duya, entonces necesitamos que esté un poquito espeso. Vamos a comenzar a procesar, a licuar. Esta es la consistencia que necesitamos, miren, muy espesa, no cae para nada. Es la consistencia ideal porque lo vamos a poner dentro de una manga. Entonces déjenme lo pongo con su duya para continuar ya y decirles en qué vamos a montar este relleno de queso. Una vez que tenemos ya la mezcla lista, aquí la tengo recargada en un vaso para apoyarme un poquito y voy a estar utilizando de estos mini panes como tostaditos chiquitos. Aquí ustedes, si no consiguen de estos, pueden utilizar galletas o pueden utilizar inclusive pan de caja cortado redondito, cuadrado, como ustedes quieran. Aquí lo importante de esto es el relleno. Entonces los voy a acomodar aquí, todos en una misma dirección, déjenme los pongo. Y voy a comenzar poniendo ya mi relleno con ayuda de mi manga. Voy a ir dejando caer un poquito de la mezcla de queso. Y una vez que ya está listo, vamos a poner un poquito de nuez picada arriba de cada uno. Está súper finita esta nuez. Y así terminamos ya con estos primeros de queso con pimientos. Vámonos con los de jamón con crema, que también están deliciosos. Voy a apartar esto un poquito acá para continuar con los siguientes. Vamos a comenzar ahora con los de jamón con crema. La verdad son muy simples, pero también son súper ricos. Esta es una combinación que mi mamá me hacía desde chiquita en sándwich y me fascinaba. Pueden utilizar jamón, en este caso estoy utilizando jamón de pierna, pero pueden utilizar también pechuga de pavo. Yo lo compré rebanado, pero pueden también pedir el trozo así, donde venden carnes frías, el trozo completo, y también es muy buena opción. Entonces voy a agregar aquí en mi licuadora todo lo que es el jamón. Voy a agregar una cucharadita de mostaza Dijon, que le va a dar muy rico sabor. Y por último voy a agregar también crema, la cantidad necesaria, igual que con la de queso no les voy a decir porque esto es de agregarle poquito y ver qué tal queda y ver si necesita más. La crema que yo estoy utilizando es una crema líquida, porque en Torreón venden esta crema líquida que no en todos lados la venden, pero pueden utilizar cualquier crema que se utilice para cocina salada. Entonces vámonos ya a licuar y vamos a ver si necesita un poco más de crema o así está bien. Necesitamos tener una consistencia untable. Aquí le volví a agregar un poquito más de crema y creo que ya está perfecto, miren. Es una consistencia súper untable, cremosita. Esta no quedó tan espesa como la del queso, pero es así como la necesitamos. Tampoco la necesitamos líquida
porque necesitamos que se mantenga en el pan. Entonces la voy a poner en un recipiente para continuar y decirles cómo los vamos a presentar. Estos canapés los vamos a hacer en pan de caja, entonces voy a comenzar retirando las orillas y dejándolos perfectamente cuadrados para que todos me salgan del mismo tamaño. Voy a poner este así como de base para que todos me salgan iguales. Una vez que ya los tenemos listos, vamos a comenzar poniendo relleno. Y vamos a poner muy bien hasta los extremos. Que quede una capita bien pareja. Y lo mismo vamos a hacer con el otro. Y una vez que los tenemos así, vamos a cortar. Si se fijan, estoy utilizando un cuchillo de sierra, porque esto nos ayuda muchísimo con el pan a que no pierda su forma, lo esponjosito. Vamos a cortar hasta abajo, vamos a limpiar el cuchillo y a cortarlo en otro cuadrito. Una vez que ya están listos, nada más detallamos un poquito con ayuda del cuchillo a que queden parejos de los extremos si es que hace falta. Y ahora vamos a estar utilizando estos palitos para ensartar la aceituna. Voy a cortar aproximadamente, como están demasiado altos, voy a cortar aproximadamente 2 dedos. Y entonces ya voy a clavar mi aceituna y la voy a enterrar aquí. Y así voy a hacer con cada uno de los canapés. Esto es un toque que le damos con el palito, como para que se vea más detalle y más colorido, pero obviamente si no los consiguen, pueden utilizar un palillo normal o pueden utilizar simplemente poner la aceituna rebanada. También es muy buena opción. Y una vez que ya los tenemos listos, los vamos a tomar con mucho cuidado y los vamos a ir acomodando en nuestro platón. Y los vamos a reservar para continuar con los últimos, que son los de atún. Vamos a continuar con los últimos, que son los de atún, y voy a agregar aquí 2 latas de atún previamente escurridas. Voy a agregar un poco de cebolla morada, finamente picada, un poquito de chile jalapeño encurtido, del que viene con vinagre en escabeche, y también apio, también finamente picado. Voy a agregar 2 cucharaditas de mayonesa y voy a agregar también un poquito de sal. Voy a agregar un chorrito de crema y voy a empezar a mezclar. Tengo que hacer como una pastita con este atún. Ya en este punto ya está listo, agregué un poquito más de crema y tiene que quedar así como un untable. No me gusta licuarlo porque me gusta que se sientan los trocitos del jalapeño, del apio, de la cebollita. Entonces, cuando ya tienen este punto que se une, ya está listo el atún. Entonces vamos a empezar a presentarlo ya. Ya tengo aquí mi pan. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a cortar con un cortador redondo. Ustedes pueden utilizar cortador de la forma que quieran, si es navideño, pinito de Navidad, lo que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer con un redondo y tengo aquí también un cookie scoop que me va a ayudar a poner el atún y voy a adornar con un poquito de eneldo por la parte de arriba. Entonces vamos a comenzar ya con estos canapés. Y una vez que los tenemos listos ya, vamos a comenzar a poner el atún.
Y ahora nada más les voy a poner ya un poquito de eneldo. Si no consiguen eneldo, pueden utilizar un poquito de perejil y también les va muy bien. Y ya que están listos, los vamos a empezar a acomodar ya en nuestra charola de presentación. Y así terminamos ya con nuestros canapés. Recuerden que pueden hacer la forma que quieran, pueden poner las bases que quieran, pueden poner de este panecito tostado, pan de caja, pueden poner inclusive galletas también. Ahora hay muchísimas galletas de diferentes sabores, entonces pueden poner una galleta, la típica Ritz, con el atún o con el queso o con el jamón. Entonces jueguen con lo que es la base del canapé, lo pueden poner como ustedes quieran. Espero que disfruten mucho de esta receta, que tengan muy feliz año nuevo y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.